Comencem aquest panell de l'update. En primer lloc, que aquest panell es titula Conseqüències socials de les mesures sanitàries per a la Covid en les persones grans. I agraeixo moltíssim la participació dels ponents i també de tots els assistents. Aquest panell durarà més o menys des d'ara les 5 fins a les 6:30. A mi em fa molta il·lusió presentar-lo perquè crec que aporta una mirada a la Covid que no és gaire habitual, però que crec que és imprescindible per entendre l'impacte que està tenint la Covid en les persones d'edat més avançada. Cadascuna de les ponències que tindrem cobreix diferents temes i ho fa des de mirades també diferents. No obstant això, crec que les tres posen el focus en els efectes socials i psicològics que està tenint la manera en què s'està gestionant la pandèmia en les persones grans. Aquest és un aspecte que, malauradament, sol quedar relegat a un segon pla quan es compara amb la incidència i gravetat de la infecció del coronavirus i els aspectes més mèdics. No obstant això, l'impacte de les mesures adoptades no només és important en relació a la salut de les persones grans i les seves xarxes socials, sinó que també té conseqüències més enllà, en els seus drets i també en la seva dignitat. Aquests aspectes massa sovint considerem que són menys importants que la salut i d'alguna manera volíem una mica copsar-los també en aquest panell. Per posar un exemple, fa uns dies vaig fer una entrevista a una dona de 87 anys que viu des de fa 2 anys en una residència. En el seu cas, viure en una residència va significar un guany. Té una discapacitat des dels 14 mesos produïda per la pòlio i va decidir viure en un lloc amb més suport a partir d'una certa edat perquè a casa tenia algunes dificultats. Com diu ella, estava molt contenta perquè feia el que volia. Sortia i entrava al seu gust a la residència. Era com una mena de vivenda amb suport, bàsicament. Utilitzava, per tant, la residència com un habitatge. Però des que la van bunkeritzar, des que les residències es van tancar i limiten l'entrada i la sortida de persones, donar-li sentit a la vida i mantenir l'ànim és una lluita constant, ella diu, amb ella mateixa, per no enfonsar-se. Em va dir, i cito literalment una cosa que em va dir que em sembla bastant clarificadora. És una falta de llibertat tremenda. Encara que et comuniques per telèfon no és el mateix. Jo necessito sortir i anar a veure el mar, que per mi és molt important. Veure el mar amb la meva cadireta elèctrica, passejar un rato per allà. Per a mi això és molt important. I tornaré, oi? Oi que hi tornaré? M'ho deia com per donar-li ànims. Ella estava prou animada quan ho explicava, però com una cosa que es repeteix a si mateixa, no? Pensa, i em diu, que per les persones de la nostra edat, un any és com 10 anys per a una persona jove. Ens queden molt pocs anys i quedar-nos tancats és molt dur per a nosaltres. Tenint en compte que aquest update està dirigit a professionals i acadèmics del camp de la geriatria i la gerontologia, pensem que és clau obrir el focus per fer visible aquest tipus de situacions. L'impacte que està tenint la manera en què abordem i gestionem aquesta pandèmia a les persones grans i les persones que formen part de la seva vida és part també del desastre que estem vivint. Un impacte que, malauradament, no estem fent prou visible. Per reflexionar sobre tot això, hem volgut convidar persones que estan investigant aquests aspectes. Per una banda, tindrem la doctora Maria Dolors Comas, que és catedràtica d'Antropologia Social i Cultural a la Universitat Rovira i Virgili i presidenta de la Fundació Nou Horitzons. Actualment està desenvolupant un projecte de Fons Supera Covid-19 de Santander CSIC Cure sobre l'impacte de la pandèmia en la distribució social de les cures a persones dependents, molt especialment en els treballs de cures que exerceixen familiars i xarxes socials. Per una altra banda està el doctor Álvaro García, que és doctor en Psicologia de la Universitat Autònoma de Madrid i investigador de l'Institut Matia. És especialista en demència i trastorns de la conducta. Ens presentarà una investigació que estan desenvolupant amb els investigadors de l'Institut sobre els estereotips i actituds discriminatòries basats en l'edat, l'edatisme, en la crisi del Covid-19. I per últim està la doctora Andrea García Sánchez Mases, que és llicenciada en Antropologia Social i Cultural i doctora en Sociologia, especialista en estudis socials sobre el cos, cures, diversitat funcional, gènere i sexualitat. Companya del grup de recerca de Carnet de la Universitat Oberta de Catalunya i ve a presentar-nos els resultats preliminars d'un projecte europeu en curs sobre la vida digital de la gent gran abans i després de la pandèmia. Sense més dilació, volia agrair una vegada més la vostra presència i la participació dels ponents i començaríem el panell. Quan vulguis, Dolors. Gràcies. Gràcies, Dani, i gràcies a la Societat de Gerontologia
i geriatria per incorporar aquest tipus de temàtiques que bé, ens semblen importants, aquí les treballem, però segurament hi ha una certa desconnexió entre el sector sanitari i el sector social i és d'això justament del que es tracta de parlar. Pensava que ho havia deixat en modo presentació, ara. Aleshores, el títol de la participació és sobre les cuidadores de persones grans i dependents en temps de la Covid-19 amb un subtítol, invisibilitat, incerteses, precarietat, perquè justament aquest sector que es dedica a la cura social, no a la cura sanitària, doncs està immers en aquestes dimensions. I m'agrada començar amb aquesta fotografia, no perquè sigui divertida ni molt menys. És en temps del confinament més dur, són treballadores, treballadors essencials, no sé si els reconeixem per aquesta granota que porten de color taronja. Sí, i en aquest cas són treballadores del servei d'atenció domiciliària, que és un servei públic, en aquest cas de l'Ajuntament de Barcelona, que estava portat per 3 empreses i aquí hi ha treballadores de les 3 empreses amb una persona atesa per fer el condol a un treballador mort de Covid, precisament. I també m'agrada començar amb aquesta altra fotografia. Això és la fotografia de treballadores d'una residència de gent gran que, si us hi fixeu, veureu un predomini enorme de les dones, només hi ha 3 homes, si no m'equivoco, aquí, i per tant estem parlant d'un sector molt feminitzat i, com veurem, també força precaritzat amb algunes de les seves persones. Com ha comentat Dani López, estem fent un projecte d'investigació que, y ahora paso al castellà, a partir de aquí hablaré en castellano para que personas que están compartiendo el panel puedan también participar más ampliamente. Es un proyecto que se llama El cuidado importa, impacto de género en las trabajadoras del cuidado en tiempos de la COVID-19. Es un proyecto grande, participan 10 universidades españolas, lo dirijo yo y tenemos en cuenta todos los agentes que participan en el cuidado social. Tanto lo que sería la familia y las redes sociales, la comunidad, como las trabajadoras y trabajadores del cuidado. Entonces, nosotros en el marco académico hablamos frecuentemente de lo que llamamos la crisis de los cuidados y pongo entre paréntesis sociales, para diferenciar nuevamente del cuidado sanitario, porque hubo un momento en que se tuvo que diferenciar. En este sentido ha incidido una doble, incluso una triple crisis. Venimos hablando ya hace años de una crisis de los cuidados porque se han incrementado muchísimo las necesidades de cuidados, porque se vive más años, porque con enfermedades crónicas se vive más años también, con discapacidades se vive más años también, y en cambio aquel modelo de familia en que eran las mujeres las que estaban encargándose de los cuidados es un modelo hoy prácticamente desaparecido. Hemos tenido pocos hijos, las mujeres hacemos muchas cosas y aunque sigue siendo el modelo de referencia, no funciona y por tanto, por decirlo así, tanto las familias como la organización social de los cuidados, es decir, los apoyos que se da desde las instituciones públicas y mercantiles, no donan l'abast, decimos en catalán, no cubren las necesidades de cuidados. A ello se añadió una crisis económica y financiera muy fuerte, recortes importantes en el sector y la crisis de la COVID lo que ha evidenciado es la fragilidad de la organización social de los cuidados. Por decirlo así, la pandemia ha sido el detonante, no la causa. Lo que nos ha llamado más la atención y nos ha impactado, que es lo que ha pasado en las residencias, ya viene de atrás. Es decir, que de alguna manera la COVID ha hecho visible algo que no teníamos tan en nuestra consideración. Y esto es tan así que el sector del cuidado social
fue ignorado en los principios de la pandemia, tanto epidemiológicamente como políticamente, hasta que estalló la crisis de las residencias. Y una pregunta que pongo aquí y que nos da que pensar y que Dani ya lo ha señalado antes. ¿Por qué le damos tanta importancia al cuidado sanitario? Que la tiene, ahora no me entiendan mal. Y en cambio desestimamos, no tenemos reconocimiento al cuidado social. ¿Por qué son tan invisibles algunas de las personas que cuidan a personas en situaciones de dependencia? Pero ¿qué hablamos? Cuando hablamos de cuidados, ¿de qué hablamos de este cuidado social? Bueno, pues es lo que hacemos cada día en el mantenimiento de la vida, ¿no? Es la higiene, es la alimentación, es nutrirnos, es también cuidarnos cuando estemos enfermos, pero el cuidado, de hecho, está en la vida misma, pero sí que tiene este concepto de cuidado una debilidad conceptual y política, porque no entendemos muy bien qué es. Tal vez porque es tan necesario, imprescindible para sostener la vida, tal vez no le damos importancia y lo asociamos a rutinas que vienen, por decirlo así, de la especie humana o de la especie biológica. Pero si no nos cuidamos o no cuidamos a los demás, no se mantiene la vida, es imprescindible. ¿Nos podemos imaginar sin cuidarnos? ¿Podemos imaginar que dejamos de cuidar a una persona que no puede valerse por sí misma? Pues simplemente muere. Entonces, lo digo para darle importancia a un elemento al que no le damos importancia, al que, por otro lado, insisto, es muy invisible. Y en este sentido nos tenemos que preguntar también que en el modelo de cuidado que tenemos hay unas injusticias de género y unas injusticias de clase. Unas injusticias de género porque son básicamente las mujeres las que realizan este tipo de trabajo en las familias y también en las profesiones de cuidado y que repercuten sus trayectorias posteriores, es decir, cuidar, y esto en el marco familiar impide no hacer otras cosas, y por otro lado quienes necesitan más cuidados porque son quienes envejecen peor, las personas en situaciones más vulnerables son los que tienen menos posibilidades de tener cuidados si los han de comprar en el mercado propiamente. Entonces, claro, hay una reflexión sobre este concepto de cuidar. Cuidar es estar pendiente de las necesidades propias o de los demás, es para mantener la vida, pero ¿quién tiene obligación de cuidar? ¿Es una cuestión privada? ¿Es de las familias? ¿Es de las mujeres? ¿O es una cuestión social? Ha entrado en las agendas políticas, pero volvemos a esta cuestión. ¿Y el derecho a ser cuidado se cumple? Si no hay hijos, ¿quién cuida? Si no hay hijas, ¿quién cuida? Ahora, para hablar de personas mayores, la sociedad se hace responsable. ¿Es suficiente? ¿Son recíprocas las obligaciones y derechos de esta obligación de cuidar y el derecho a ser cuidado? Son preguntas que dejo, porque lo que ha entrado políticamente es el cuidado a las personas mayores y dependientes. Es cuando se vio la necesidad de distinguir el social care del health care, ¿no? Porque de alguna manera, en inglés es más claro, care es health care. Si no se pone social care, no entendemos la diferencia. Y en el caso de las personas dependientes, pues distinguimos, ¿no?, el cuidado personal y médico, el apoyo logístico, las necesidades del hogar, lavar, cocinar, limpieza, el apoyo emocional. En este sentido, me entenderán mejor si pensamos en una persona con la enfermedad de Alzheimer, que desde el punto de vista médico se puede llegar donde se llega y no es mucho actualmente, y lo que genera es un problema de decir qué pasa en el día a día cuando una persona deja de tener autonomía propia y hay otras personas que han de hacerse cargo de ella, ¿no? En este sentido, las leyes de larga duración, como se llaman, las leyes de atención a la dependencia, son las que han llegado más tarde en las políticas, son las más débiles, son las que generan menos derechos y en el caso de España la familia es la principal institución responsable de los cuidados y hay un mínimo que se hace en instituciones públicas.
Y destacar otra cuestión, que ahora volveré sobre ello, ¿no? La precariedad de los empleos de cuidados, la tolerancia del trabajo sumergido para cuidar, estas empleadas en los hogares, que algunas con suerte están contratadas y muchas no, de tal manera que incluso en el contexto mediterráneo, que es donde abundan estas personas que vienen de lejos para cuidar, se está hablando no tanto del cuidado familiar como del cuidado con migrantes en la familia. ¿Qué ha pasado con la COVID? Pues por un lado ha habido una sobrecarga del cuidado familiar. En algunos casos porque se ha sacado a la persona familiar de la residencia, en otros casos porque se ha tenido además que compaginar con el cuidado de hijos e hijas y hacer pues el teletrabajo en casa, pero por decirlo así, las familias son como la red sobre la que se ha sustentado lo que no ha podido funcionar. Esto es así hace mucho tiempo, pero lo que nos preguntamos es si en estas condiciones donde se eliminaron, por ejemplo, servicios de atención domiciliaria, en que se sacaron algunas personas de las residencias, en que se agudizó el problema de las personas que viven solas, si va a haber, digamos, una refamiliarización de los cuidados y estas pequeñas ventajas políticas que se tuvieron con la ley de dependencia y que se ha aplicado muy débilmente y muy mal, pues van incluso a retroceder o no. Bueno, vamos a ver, por tanto, los distintos sectores en qué se apoyan muchas familias justamente por la debilidad de las políticas públicas y los pocos recursos para cuidar. Pues es muy abundante, y lo citaba ahora mismo, las trabajadoras de hogar y cuidados. La mayoría son mujeres, muchas de ellas migrantes, las que son internas prácticamente todas ellas son migrantes, pueden trabajar con contrato, pueden trabajar sin contrato, pero las cito porque son las trabajadoras con menos derechos, más precariedad y más vulnerabilidad que han sufrido en la pandemia. Algunas fueron despedidas por miedos, los miedos al contagio. Tú vas de una casa a otra, pues no vengas más. No tienen derecho al paro. Otras dejaron de trabajar unas semanas, unos meses, y algunos empleados las remuneraron igualmente, pero muchos no. Algunas les dijeron, si quieres seguir trabajando, has de confinarte con nosotros y no salir. Hay situaciones de semiesclavitud. No tengo tiempo para narrar los casos que nos han explicado en entrevistas que hacemos, porque este trabajo lo hacemos básicamente a través de métodos cualitativos y con entrevistas. Pero hay horrores, hay discriminación. Yo he puesto aquí semiesclavitud y en algún caso igual podría sacarlo del semi. Y lo digo indignada porque no entiendo por qué hay personas que pueden tener empleadas sin hacerles contrato, sin tener, por tanto, derechos, los mínimos derechos que tienen otros trabajadores. Por otro lado, son personas, he puesto aquí, con vidas atravesadas por el cuidado, que a lo mejor han dejado hijos allí, ¿no? Han dejado hijos allí y están cuidando a nuestras personas mayores aquí. Y se está hablando justamente del care drain, ¿no? De cómo se está extrayendo cuidado de otros países. Bueno, voy muy deprisa, pero espero que se me entienda. Otra cuestión son las trabajadoras de los servicios domiciliarios, son los de aquella foto inicial que he enseñado. Las más invisibles dentro de las trabajadoras así en servicios. Tanto es así que cuando se ha hablado en Cataluña de dar una paga extra a sanitarios y a personal sanitario y a personal de residencias, pues no se ha tenido en cuenta las personas de los servicios de atención domiciliaria o las que hacen la asistencia personal a personas con discapacidad. Si queremos mantener por más tiempo a las personas mayores en sus hogares, este es un servicio esencial. Si queremos que esto se cumpla, necesitamos más horas de atención domiciliaria y necesitamos unas trabajadoras mejor pagadas, con más derechos y con más formación, porque una de las vulnerabilidades de este sector tiene que ver justamente con estos componentes. Es muy difícil que las trabajadoras de servicios domiciliarios puedan tener un empleo a tiempo completo por la fragmentación de los trabajos,
por el hecho de tener que ir de unas casas a otras, tampoco fueron consideradas en la pandemia inicialmente. Por supuesto, trabajaron sin protección inicialmente, atendiendo personas de todo tipo, y son personas que van de unos hogares a otros. Un poco pasa lo mismo que con las trabajadoras de hogar, que las que trabajan por horas, pues van de unos hogares a otros. Bueno, y así pues entraban en las casas con COVID para poder atender pues, a las personas. Bueno, lo que más hemos conocido son las crisis en las residencias, ¿no? Y los fallecimientos que ha habido, y también aquí he de señalar algunas cuestiones de qué modelo residencial. Es decir, seguramente está fallando el tipo de modelo residencial que se ha establecido. Paso esta diapositiva, pero sí me quiero centrar un poco aquí. ¿Por qué el sector residencial, sus trabajadores, han de cobrar menos que si hicieran lo mismo trabajando en el sector sanitario? Es toda una pregunta. ¿Por qué, digamos, hay unas listas de espera enormes para poder entrar en las residencias si son de titularidad pública? ¿Qué condiciones de trabajo? ¿Qué tiempo se puede dedicar a cada persona? Nos encontramos unas sorpresas tremendas. Es decir, el tiempo que sería necesario para despertar a una persona, levantarla, desvestirla, llevarla al baño, ducharla, secarla, poner un pañal si es necesario, volverla a vestir, peinar, recoger la habitación y hacer la cama, en estudios que se han hecho en Estados Unidos, en Canadá, nos dicen 35 o 40 minutos son necesarios y quedan agotadas. Pues aquí el ratio de minutos, lo que nos dicen directores de residencia, lo que nos dicen trabajadores, son 12 minutos. Pero es que hay trabajadoras que nos dicen que les dan 5 minutos, 4 minutos. Los tratamos como una cadena manufacturera. Y esto atenta, evidentemente, contra las trabajadoras, pero atenta contra la dignidad de las personas cuidadas, de las personas mayores. Daniel ya ha hecho referencia al aislamiento y a lo que supone, ¿no? Por tanto, ¿qué impactos de la pandemia ha habido en las condiciones laborales? Bueno, una invisibilidad de las trabajadoras del cuidado, a pesar de ser un cuidado esencial. Ha habido injusticias, desprotección, riesgos, vulnerabilidades, falta de protección. Me dirán, en el sector sanitario también hubo en el principio, pero es que en el sector del cuidado social hubo en el principio y a continuación y más allá. También hemos visto historias de responsabilidad, de dignidad, de valor, de personas que afrontaron la situación. Algunas se confinaron con las personas cuidadas, pero así como aplaudíamos a los sanitarios, se han convertido en culpables lo que ha pasado en la residencia. Se ha culpado a la dirección, se ha culpado a las propias trabajadoras. Bueno, algunos factores para reflexionar, y voy acabando, y es que la coordinación sociosanitaria ha fallado en la pandemia, y esto se ha notado en todos los niveles de cuidado, y que hay unos factores políticos y socioculturales, el edadismo, luego nos van a hablar de él, pero también el género. Es un sector generizado y seguramente por esto está precarizado. Y está generizado en las personas usuarias, porque casi el 80% de las personas en residencias, por ejemplo, son mujeres, y está generizado en las trabajadoras de los cuidados. Y por decirlo así, esto impregna tanto nuestras mentes o las mentes de nuestra sociedad que hay escasa movilización del sector de los cuidados. Incluso se considera un asunto privado. Yo diría que he puesto, es la cenicienta del sistema de protección social y de salud, que no cuenta con este reconocimiento que sí tiene, afortunadamente, y que lo siga teniendo, el sector sanitario. Y, por tanto, hay una devaluación de la atención residencial. Bueno, habrá que hacer reformas estructurales, no me toca hablar de esto, pero sí que, de alguna manera, tendríamos que empezar a hacer un reconocimiento mayor del sector de los cuidados,
de la ética del cuidado como valor, tener en cuenta las necesidades de los demás. En contrapartida, nuestra sociedad va en sentido contrario y lo que el coronavirus ha evidenciado es que somos personas vulnerables, que nos necesitamos unos a otros y que los trabajos de cuidado son trabajos esenciales. ¿Seremos capaces de situar los cuidados en el centro? Y aquí acabo. Muchas gracias. Moltes gràcies, Dolors. Passem a la següent presentació. Álvaro, ahora te veo, sí. Fantástico. Pues cuando quieras. Gracias. Muy bien. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias, Daniel, por la introducción y también a la Sociedad Catalana de Geriatría y Gerontología por la oportunidad de presentar este estudio. También le quería dar las gracias a Dolors por la estupenda presentación. Me ha encantado a pesar de lo duro que es de lo que trata, y comparto mucho de lo que comentas. Lo vinculo también mucho con lo que plantea María Ángeles Durán, por ejemplo, del cuidatoriado, ¿no? Este acercamiento que plantea ella. Y también con la necesaria coordinación e integración de los cuidados sociales y sanitarios y comunitarios también. Sí. Yo lo que voy a tratar, digamos, es lo que habías mencionado antes del edadismo, pero yo creo que el planteamiento que haces en la presentación, lo que señala es eso, son las grandes heridas abiertas de los cuidados hoy por hoy, y yo creo que tenemos que realizar una reflexión social sobre este tema. La presentación, espero que se esté viendo ahora, sí. Habla un poco también de este proceso de reflexión. Lo que hemos ido viendo, lo que nos llevó un poco a hacer este estudio, era, somos conscientes de que el edadismo existe, de que existen actitudes discriminatorias, pero es cierto que la pandemia y la crisis sanitaria ha exacerbado muchos de estos comportamientos, incluso la expresión verbal pública de todo este tipo de pensamientos, ¿no? Aquí hay varios de ejemplos extraídos de la prensa, ¿no? Pues cosas que se catalogan como un aviso de la naturaleza que estamos llenando la tierra de muchas personas mayores. Lo que hablábamos de lo que hemos podido ver sobre la no derivación de personas mayores a centros sanitarios en situación crítica. Hablamos de noticias que dicen no discriminar a los ancianos cuando acabe el confinamiento. Esto, digamos, que tiene problemas conceptuales a varios niveles. Los planteamientos paternalistas, ¿no? de los mayores no deben ir a sitios donde se les pueda contagiar, ¿no? Que son cosas que nosotros de alguna manera tomamos el poder o la potestad de decidir por las personas mayores desde un punto de vista paternalista. Esto lo que nos deja ver es cómo de intrincado está en la sociedad esta manera de pensar, ¿no? Venimos del concepto de edadismo, que se puede rastrear, digamos, hasta Butler, que pues es un concepto de prejuicio, de estereotipos, en el cual hay planteamientos pues a nivel cognitivo, a nivel de actitud como previo hacia lo que son los comportamientos puramente discriminatorios, como se conceptualizan es como, digamos, en las diferentes áreas del comportamiento, tanto cognitivo como podría ser fisiológico en relación con la emoción, como con el comportamiento motor puramente dicho, las actividades y las acciones, que atañen de forma negativa a otro grupo al que catalogamos o categorizamos bajo esta etiqueta de personas mayores, de una manera
negativa, a la que atendemos solamente de una manera sesgada a parte de sus características, que además tiene un punto de vista arbitrario, que es esta persona entra dentro de este grupo social que le ponemos esta etiqueta a partir de los 65 años, que es homogeneizador, es decir, que al final a todas las personas que tienen más de estos años les metemos en el mismo saco, independientemente de su salud, de su bienestar, de su formación, de sus emociones, de todo, son todo personas mayores y a partir de ahí reciben esta categoría, digamos, peyorativa, ¿no? Ya sean personas mayores, viejos, ancianos, como queramos llamarlo. Yo creo que el término también tiende a cambiar en pro de lo políticamente correcto, pero lo que tiende a permanecer es el significado que se le asocia a esta terminología. Bueno, otro melón, digamos. El estudio que planteamos era a raíz de esto que íbamos viendo y que nos afectaba, que hemos visto, que podemos ver en los estudios, por ejemplo, de Losada o de Feliciano Villar sobre lo que ha sido la discriminación en la prensa y en televisión. Era recoger información de las personas sobre estos aspectos edadistas en los estadios iniciales de la crisis sanitaria. Queríamos ver cómo era el pulso, digamos, de la sociedad cuando las cosas estaban en este momento tan crítico. Que no es que ahora estén especialmente mejor, pero sí es cierto que ha pasado por esta crisis sanitaria, aunque la pandemia continúe, ¿no? Lo cual nos planteamos que teníamos que darnos cierta urgencia en el desarrollo de un estudio, que todos sabemos que la investigación es compleja, es larga en el tiempo, requiere una planificación, pero en esta situación nosotros queríamos buscar lo que eran las sensaciones y las experiencias actuales de las personas, aunque tuviéramos que dejar un poco de lado aspectos más metodológicos de la psicometría, por ejemplo, de desarrollar una escala perfectamente funcional. Porque digamos que si pestañeábamos nos perdíamos el evento. Entonces, bueno, desarrollamos un cuestionario que lo pusimos a disposición social a través de la plataforma que tiene Matías de investigación colaborativa, a través de un Google Forms, de manera que se rellenara durante 15 días. En la segunda mitad del mes de abril. Lo que hicimos fue recoger aquellos ítems de cuestionarios, revisando en la literatura, de escalas pues ya validadas y sobre estereotipos a las personas mayores. Y transformar, cambiar un poco estos ítems, modificarlos para adaptarse a lo que eran expresiones más relacionadas con la crisis sanitaria. Estaban pues la escala de edadismo de Fraboni, la escala de ambivalencia, la escala de Sofí, y esto también se basa en otro estudio previo que desarrollamos también con el grupo de imagen de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, en el cual desarrollamos también una selección de ítems para la evaluación de la imagen que se tenía de las personas mayores. La selección de ítems, bueno, pues fuimos recogiendo estos ítems y modificando hasta quedarnos con 23 ítems, los cuales fuimos categorizando según, bueno, para tener un acercamiento de qué era lo que buscábamos que recogiera este instrumento, a través de estas categorías, ¿no? Lo que recogían estos ítems pues eran aspectos de los estereotipos cronológicos, biológicos, sociológicos y económicos. Asimismo también cómo era la valoración de ciertos aspectos discriminatorios a nivel social. Bueno, era el porcentaje de los ítems, digamos que un poco los temas, las áreas en las que estaban. Entonces, podemos ver eso, que se trataban especialmente en este instrumento, se recogían temas de prejuicio y de estereotipos a nivel cronológico, de dignidad, de dotación de recursos, bueno, etcétera. Ahí tenéis el resto de las categorías. Esto es una valoración que hicimos los profesionales involucrados en el estudio de los propios ítems, una categorización cruzada. No es tanto un análisis factorial, o sea, en este momento la escala no tenemos
indicadores de diferentes factores. Esto es un acercamiento, digamos, previo. El ítem sería frente al coronavirus, las personas mayores saben protegerse mejor o peor que las personas jóvenes. Y el tipo de formato era un formato polar en el cual se planteaba un punto de vista neutral que identificaba igualmente a personas mayores o de otros grupos de edad y luego sesgos sesgos positivos y sesgos negativos hacia el grupo de personas mayores. Este estudio lo presentamos en la International Long-Term Care Policy Network, lo podéis buscar ahí para verlo con más detalle. Y bueno, en la muestra respondieron finalmente 840 personas. Las primeras 200 personas que respondieron recogimos información para adaptar los ítems que podíamos encontrar, buscando que se entendieran bien y que fueran fáciles de responder. Y bueno, la muestra principalmente eran más mujeres que hombres, bueno, como siempre en casi todos los estudios, pues era el 67% eran mujeres con una edad media de 47 años. Parte de los participantes trabajaban o estaban asociados en su trabajo con personas mayores, el 40% eran profesionales y el 10% voluntarios, y 105 de las personas que respondieron tenían a una persona viviendo en una residencia. No había diferencias grandes entre género en la muestra. Sí es cierto que los participantes hombres tenían aproximadamente 6 años de media más en comparación con las mujeres y el 70% más o menos de los participantes estaban trabajando en el momento de desarrollar la encuesta. Bueno, como resultados, el primero que podemos ver, si atendemos a estos sesgos promedio que encontrábamos, por ejemplo, con el ítem las personas mayores merecen más o menos derechos y libertades que los demás miembros de la sociedad, podemos ver que la gran parte de la distribución decía que tanto personas mayores como otros grupos merecen los mismos derechos. Esto luego comprobamos con otros ítems que en aspectos más específicos esta distribución no era tan igualitaria, digamos, ¿no? Por ejemplo, cuando ya nos vamos a cosas específicas, como si las personas mayores tienen más o menos miedo a contagiarse que otros grupos de edad, podemos ver que gran parte de los respondientes señalaban que las personas mayores tenían más miedo, que a la hora de gestionar la información sobre el coronavirus, las personas recibían más impacto emocional. Todo esto, por ejemplo, contrasta con lo que conocemos sobre la resiliencia de las personas mayores. Esto es, o sea, la literatura nos dice, digamos, lo contrario que lo que muestra este sesgo. Persisten las ideas que asocian el envejecimiento con el gasto social, de alguna manera invisibilizando también todo lo que es este aporte en cuidados y en economía, digamos, sumergida o invisibilizada de los apoyos de las personas mayores. Si las personas mayores deberían tener más o menos restricciones de confinamiento. Este planteamiento puramente paternalista, ¿no?, que se encuentra también en las noticias que hemos encontrado. Esta discriminación que conlleva esto es como, bueno, tenemos que hacer por ellos lo que ellos no saben hacer por sí mismos, ¿no? El estereotipo de vejez asociado también a capacidades cognitivas, asociado a demencia, ¿no? Pues las personas mayores confunden más las recomendaciones sanitarias para evitar los contagios. Cosas como es mejor o peor que la mayoría de las personas que mueren por coronavirus sean mayores, ¿no? Aquí entramos en ya lo que es la valoración de la vida, ¿no? En un planteamiento que equipara la vida con la esperanza de vida, ¿no? El valor vital con la esperanza de vida. Que decimos, bueno, la mayor parte de la gente dice que es lo mismo, pero un 20% opinan pues que es mejor. Y eso lo podemos ver en noticias, ¿no? Bueno, no nos preocupemos porque esto afectará a las personas mayores, ¿no?
Este tipo de planteamientos, bueno, al final se pueden ver así a grandes rasgos los ítems en el eje vertical, cómo se encuentra la distribución de sesgos en los participantes que respondieron a la encuesta. Vemos que hay un predominio de respuestas neutrales, pero que hay varios ítems a los que se llega hasta el 75% de respondientes que tienen un sesgo edadista incluso moderado. Aquí podemos ver algunos ejemplos de ítems, ¿no? Tienen más o menos miedo a contagiarse y a la hora de gestionar la información la entienden peor, son más carga para el sistema de salud, se deberían hacer más o menos restricciones sanitarias, el fallecimiento es más trágico, todos estos planteamientos que comparten parte de los respondientes del cuestionario. Entre las variables que recogimos en el cuestionario, podíamos ver que en los diferentes grupos de edad, independientemente del grupo de edad, existía un mayor sesgo edadista, es decir, aunque las personas fueran mayores de 60 años, ellas se planteaban también desde este grupo como planteaban más sesgo edadista que sesgo hacia otros grupos de edad. Y también se podía ver que este sesgo, esto era estadísticamente significativo, que el sesgo edadista era mayor en grupos de edad más jóvenes, menores de 35 años. La muestra fue respondida desde los 18 años hasta los 82, si no recuerdo mal. Sí, gracias. También había varios participantes que tenían un sesgo edadista mayor, que encontramos un sesgo edadista mayor, también estadísticamente significativo en las personas que habían tenido un familiar que había sido infectado por COVID durante la pandemia. Terminando, bueno, dejo un par de mensajes aquí y hay que tener en cuenta que este es un estudio con grandes limitaciones y que no tendría sentido el generalizar en términos de representatividad, así como bueno, pues las características del estudio que buscábamos eran, digamos, fugaces, no hemos podido dedicar todo lo que nos hubiera gustado a hacer un estudio más sistemático y con más garantías de fiabilidad y de validez a nivel psicométrico sobre este cuestionario, pero sí es cierto que consideramos, bueno, que al margen de las limitaciones tiene el valor del momento, que creemos que es clave, y aunque sea un acercamiento a través de unas gafas algo borrosas, creo que es un pensamiento que podemos ver que se encuentra intrincado en la sociedad. Y esto ya es especulación, ¿no? Es decir, que no es raro pensar que si nos encontramos esto en un estudio de estas características, y viendo la relación que puede tener con lo que encontramos en las noticias y en las expresiones políticas, que sea un pensamiento que se encuentra muy intrincado también a niveles de planificación, de política y de legislación, permitiendo producir una discriminación al final generalizada y digamos, avalada por la propia legislación. Lo cual yo creo que merece una reflexión a a nivel social y a nivel individual sobre cómo conceptualizamos el envejecimiento para, bueno, en pro de tener una sociedad más justa para todos los que la componemos. Muchas gracias. Gracias, Álvaro. Gracias por esta fantástica presentación. Sin mucha dilación pasamos a la última, que es la presentación que verá a cabo Andrea García Sánchez Mases. Y estás ahí, ¿vale? Sí. Pues adelante. Gracias. Vale, perfecto. Pues nada, muchísimas gracias, Dani. Voy a compartir la pantalla para que podáis ver la presentación. Aquí. Y tengo que poner esto en modo presentación. La estáis viendo, ¿verdad? De momento no. Hola, Andrea. De momento no vemos la presentación. Vale, ¿por qué no? Sí, le estoy dando a... Espera, perdón. Ahora. Ahora sí, Ahora ¿verdad? sí. Sí.
Sí, ahora perfecto. Pues nada, sí, lo primero agradecer la invitación y agradecer a mis compañeros de panel porque desde luego me han hecho una introducción, un contexto privilegiado, ¿no? Para explicar un poco la investigación de la que vengo a hablar hoy. Toda la parte que ha comentado Dolors de crisis del mundo de los cuidados y de perspectiva de género y de perspectiva más interseccional para entender esa crisis es el marco también en que se sitúa nuestra investigación y que permite entender algunos de los resultados que compartiré hoy, ¿no? Y de la misma forma, la segunda presentación, sobre todo el tema del edadismo, creo que es como una de las vértebras latentes también del estudio. Como ha explicado Dani inicialmente, soy parte de Kernet, del grupo de investigación del IN3 de la UOC, y vengo a hablar de un proyecto, bueno, he titulado la presentación Personas mayores, uso de tecnología y conectividad social en tiempos de pandemia, y es una investigación que intenta situar el marco del problema, ¿no? Este problema, entre comillas, como a veces se denomina, la cuestión de la soledad, del aislamiento, de las relaciones sociales en las personas mayores en un marco diferente. Sabemos, ¿no?, que está empezando a popularizarse la idea de la soledad de las personas mayores como una epidemia. Aquí he traído algunos titulares de prensa, pero sin ir más lejos el del país, directamente dice soledad, una nueva epidemia, ¿no? 1 de cada 3 personas se siente sola en la sociedad de la hiperconexión y las redes sociales que está fallando. Entendemos entonces que hay una sociedad cada vez más individualista, con hogares más pequeños, donde las mujeres ya no asumen la carga de cuidados inicial, un nuevo tipo de relaciones familiares y sociales que lleva a un mayor aislamiento y que es especialmente grave en la gente mayor. En la gente mayor, entonces, se considera que, además, esta soledad no es solo una dificultad o un problema emocional individual para el colectivo, sino una cuestión de salud, ¿no? Tiene toda una serie de consecuencias sanitarias, incluso, ¿no?, se puede medir en carga para el sistema sanitario, con lo cual empieza a haber como una preocupación social y por parte de las políticas públicas por combatir esta soledad que se entiende como problemática y como costosa. De hecho, una de las opciones, ¿no?, que en ocasiones se plantea son las tecnologías, ¿no? Hay una solución tecno-optimista que dice, bueno, no pasa nada con este tema de la soledad o del aislamiento porque se conectarán a través de las tecnologías. Tenemos, por ejemplo, el caso de Vincles, ¿no?, el Ayuntamiento de Barcelona, que luego entraré más en profundidad, que conecta a personas de los mismos barrios, pero aquí hay algunos titulares, ¿no?, como, por ejemplo, recomienda a los jubilados cazar Pokémon para combatir el sedentarismo y el aislamiento. O sea, la idea de las apps y las nuevas tecnologías como, por un lado, elementos que pueden controlar la salud, detectar y prevenir, que pueden promocionar la salud, ¿no?, por ejemplo, el deporte, o incluso la salud en un sentido amplio, la salud emocional y relacional, a través de fomentar los vínculos y la implicación social. Frente a estas visiones, ¿no?, digamos, tecno-optimistas o de la soledad como pandemia, nosotros queríamos poner en el centro la idea de la conectividad social. ¿Por qué? Porque hay algunos problemas en poner en el centro la idea de la soledad y entenderla en términos de pandemia, en términos de macro problema y de algo que hay que solucionar. Por un lado, estigmatiza la soledad, y no solo la soledad, ¿no?, sino el aislamiento, mezclando además ambos conceptos, y el vivir solo. O sea, entiende, ¿no?, como esencialmente negativa cualquier situación de soledad o de vivir en soledad en un hogar, ¿no? Y creo que se podría complejizar esta idea y pensar que la soledad, en todo caso, será negativa cuando es dolorosa y cuando es no deseada. Por otro lado, porque lleva a medicalizar, ¿no?, a healthification, como a entender como una cuestión de salud, la vida social de las personas mayores, entendiendo entonces sus vidas como unas vidas continuamente sometidas a la intervención social, a la intervención de las políticas públicas, a la intervención médica, ¿no?, a relacionar todos los ámbitos de su vida en sociedad como una cuestión que tiene que ser atajada desde lo médico muchas veces. También porque plantea el tema de las relaciones sociales en términos cuantitativos, la soledad como una cuestión de pocos vínculos, sin profundizar en cuál es el significado y la emocionalidad atribuida a esos vínculos. O sea, una persona puede estar rodeada de mucha gente y sentirse sola, y al contrario, ¿no?, tener pocas personas y no sentirse sola. Y por último, ¿no?, porque tiene en cuenta más los factores de riesgo de convertir la soledad en una amenaza para la salud que la comprensión de cómo se establecen las relaciones sociales. Partiendo entonces de este giro, de la soledad a la conectividad social, es donde surge el proyecto Reconnect Home, que es un proyecto europeo que tiene ocurre en diferentes países. It's me. I am printing. Uy, hay un ruido de fondo. Vale, creo que ya, ¿no? Sería como un ruido de fondo. Entonces, nosotros somos el grupo de Kernet, y nos ocupábamos de este Work Package 2, que se llama Digital Life for the People. Es decir, que nuestra parte de la investigación buscaba explorar... ¿Ha salido bien? Sí.
¿Me estáis oyendo bien a mí? Porque yo oigo como... Hay una persona que está con el... Está ahora. copiando, ¿verdad? Ya está arreglado, creo. Vale, perfecto. Es que como no veo el chat, no sé si se escribe algo por el chat. Vale. Nos interesaba entonces explorar la vida digital de las personas mayores, entendiendo por vida digital, por un lado, una visión ecológica de los medios y de las tecnologías que se utilizan en el día a día. Nuestra idea no era plantear la tecnología desde una visión tecno-optimista, ¿no? Como algo que puede salvar y solucionar según qué problemas. Tampoco lo contrario, ¿no? Como desde una perspectiva, podríamos decir, romantizada del cuidado, que entiende lo tecnológico como necesariamente negativo, frío o problemático, sino que nos interesaba explorar en el día a día cómo es esa combinación de medios viejos, de medios nuevos, ¿no? Hemos puesto aquí imágenes del teléfono fijo, de la radio, pero al mismo tiempo de las nuevas tecnologías o de las redes sociales. Y conectar este tema de la tecnología con el tema del espacio. Nos interesaba mucho también el espacio físico, de nuevo, no como una idea de un diseño espacial o arquitectónico que pueda per se solucionar según qué dinámicas sociales, sino como un elemento importante a la hora de entender cómo se construyen las relaciones en el día a día, porque la propia configuración del espacio, la vivencia del espacio y los usos y reusos que van variando configuran también un espacio de posibilidad y de acontecimiento material de las relaciones. Entendemos entonces conectividad social de una manera multidimensional, integrando 3 niveles de la relación. El nivel personal de los vínculos relacionales que se hacen con los iguales, con la familia, con las amistades. Un segundo nivel de los vínculos comunitarios, más a nivel de barrio, de ciudad. Y por último, un nivel más amplio que comprendería aquellos vínculos de sentirte engagement, de sentirte implicado en lo que acontece en tu ciudad o lo que acontece en tu país o en tu sociedad, ¿no? Sería, por ejemplo, el nivel de conectividad social que te dan los medios de comunicación, cuando te interesa estar informado de lo que está ocurriendo. La investigación la hemos desarrollado en 3 espacios, poniendo en relación, ¿no?, este análisis del espacio con los usos digitales, con las relaciones sociales y, de forma amplia, con la conectividad social. Nos interesaba comparar qué pasaba con las personas o cómo se relacionaban digital y no digitalmente, personas que vivían en su propio domicilio, personas que vivían en los pisos amb serveis, que son estos equipamientos del Ayuntamiento de Barcelona, donde tienen pisos pequeños individuales adaptados a un precio asequible y comparten zonas comunes. Hay varios equipamientos, si no podemos entrar luego más en profundidad en cómo funcionan, y residencias al uso. Al primer espacio llegamos a través de Vincles, de la plataforma que hay para combatir la soledad, que en unas diapositivas previas la he mostrado, que nos facilitó el acceso a algunos de sus usuarios. En total, hemos trabajado con 22 participantes, con 13 mujeres y 9 hombres, de una edad media de 80 años, con lo cual era un rango de edad bastante alto. Tenemos bastantes participantes de más de 80 años, de 90 años. Nos interesaba también jugar, ¿no?, con esos perfiles más mayores, en los que en ocasiones se presupone un antiuso tecnológico, ¿no?, una incapacidad o una aprensión frente al uso de tecnologías, y hemos visto cómo emergían diferentes perfiles en este sentido. Nos interesaba también, y de hecho jugamos con esos perfiles pidiéndoselo a Vincles o también en la localización de las residencias, que hubiera una diversidad en cuanto a la clase social, el nivel educativo, el origen migratorio y el tipo de convivencia. El tema del origen migratorio es especialmente interesante porque podéis imaginar, ¿no?, el uso de las tecnologías cómo es de importante cuando nos planteamos la comunicación de familias transnacionales, donde los hijos viven en diferentes países, los nietos también pueden haber emigrado y pueden estar mucho más incorporadas en el día a día de forma más habitual para mantener esa relación cotidiana y constante las aplicaciones tecnológicas, ¿no? Uno de los casos, por ejemplo, era el caso de una familia marroquí donde las personas mayores, él y ella, el matrimonio, eran prácticamente analfabetos, conocían muy poco de castellano y aún así ella, precisamente, era capaz de manejar el WhatsApp, no para escribir, evidentemente, porque prácticamente no sabía leer ni escribir, pero sí para hacer videollamadas y poder mantener una rutina de comunicación visual con sus hijos y con sus hijas, ¿no? Y también poder escuchar audios que le enviaban. Hablaremos más adelante también del tema de género, cómo se cruza con la tecnología, que creo que es bastante interesante. Este somos el equipo de investigación por parte de Kernet. Podéis ver que Dani es el IP, el investigador principal. Yo estoy contratada como investigadora postdoctoral y estamos también trabajando con Rusé Benito y con Israel Rodríguez. ¿Cómo hacíamos un poco la metodología con cada uno de los participantes?
pues creo que hemos incorporado alguna innovación metodológica que es especialmente interesante para trabajar con diferentes perfiles, ¿no? Que permite registrar esa cotidianidad, esos ensamblajes cotidianos y esa visión más ecológica de los medios de una manera amplia. Teníamos, por un lado, en uno de los espacios, realicé observación participante en algunas actividades comunes y luego con cada uno de los participantes se realizaban 2 entrevistas y un cultural prof, que ahora explicaré lo que es. En la primera entrevista explorábamos un poco la historia de esa persona, hacíamos un mapeo amplio de sus relaciones y durante la fase intermedia hasta la segunda entrevista lo que hacíamos era estar comunicándonos tecnológicamente, ¿no? Podía ser por llamada telefónica, podía ser por videollamada, podía ser por WhatsApp, por Facebook. Y durante ese tiempo, entre la primera y el segundo encuentro, les pedíamos que llevaran a cabo un registro de su día a día, de sus rutinas, en que pusieran en diálogo las tecnologías, los espacios y las relaciones sociales. Y éramos muy flexibles en el registro porque nos parecía especialmente pertinente que la persona pudiera elegir el medio en que se sentía más cómoda. Y aquí, por ejemplo, podéis ver las notas escritas a mano por uno de los participantes, que lo que hacía era registrar en un diario que le facilitábamos por escrito su día a día. Había personas que utilizaban la cámara que compramos para el proyecto, como veis es un tipo como de Polaroid que permite imprimir también físicamente la fotografía. Y ahí veis uno de los memes de los WhatsApp que me enviaron. También, por ejemplo, podían utilizar audios u otro tipo o mensajes de texto. Y en la segunda entrevista incorporábamos la idea del reloj, que era como en un día cualquiera, cómo era tu horario, cómo eran tus relaciones, cómo eran tus usos tecnológicos y cómo eran los espacios de la casa que utilizabas. Podéis imaginar que la llegada de la pandemia, que estábamos además comenzando el tercer escenario de campo, el tema de las residencias, pues fue especialmente compleja de cara a la investigación. No solo de cara a la vida, sino también de cara a la investigación. Por un lado, de cara a la reformulación metodológica. Este tipo de diseño tan ambicioso y tan personalizado e individualizado con los participantes tuvo que verse alterado, ¿no? Por un lado, porque no podía tener ese tipo de relación con los participantes, porque no podía verles, no podía ir a sus casas, no podía realizar las observaciones. Al mismo tiempo, no es solo que se tenga que cambiar el medio, es decir, vale, pues no voy presencialmente, pero hacemos una videollamada, sino que en ocasiones no había ese manejo tecnológico para hacer una videollamada y tenía que ser, por ejemplo, una llamada de voz o unos WhatsApps. Y también eso genera eso requiere reformular no solo el medio, sino la técnica, o sea, el diseño de la técnica, de las preguntas, el registro de la información y también la duración de las diferentes técnicas empleadas. Pero me interesa especialmente pararme en cómo se reformuló temáticamente el proyecto, ¿no? Pasamos a preguntarnos entonces cómo impacta la COVID-19 en la conectividad social de las personas mayores. Y hicimos como unos nuevos ítems que nos permitía repensar cómo era, ¿no? A raíz de, hicimos entrevistas desde el confinamiento más duro hasta ya en esta posconfinamiento y nueva normalidad en la que nos encontramos ahora mismo. Terminamos las entrevistas hace 2 semanas, más o menos. Entonces, cómo se reconfiguraba el uso de espacios, los usos tecnológicos, las relaciones personales, familiares y sociales, el bienestar emocional y las rutinas y aficiones. Y ahora... Espera que no pasa la diapositiva. Vale. Me gustaría compartir algunos de los resultados emergentes. No sé cómo voy de tiempo, pero creo que me quedan 5 minutos, ¿no? Aún. 5 minutos, vale. En primer lugar, lo que vimos, ¿no? Y creo que ya mis compañeros han hecho un marco bastante detallado de cómo fue la situación, sobre todo el confinamiento más duro, y de cómo aumentó el tema del aislamiento social y la sensación de soledad, ¿no? Ambas cosas. No solo entonces algo que podamos cuantificar como el número de vínculos o de personas con las que te relacionas en el día a día, sino también la sensación subjetiva de soledad y de aislamiento. Esto fue particularmente grave en el caso de las residencias, en que literalmente se vivió un encierro. El tipo de participante que nosotros tenemos no es el participante medio de residencias, porque tened en cuenta que uno de los criterios es que utilicen algún tipo de tecnología, aunque sea un móvil, no smartphone. Con lo cual, normalmente eran perfiles a los que de hecho costaba acceder y tenían bastante autonomía y solían utilizar la residencia un poco, como explicó Dani en la introducción del panel, casi como una especie de piso con servicios o incluso una especie de hotel, ¿no? Eran perfiles que intentaban estar en el barrio, en la comunidad, algunos se habían trasladado a la residencia porque habían tenido un pequeño accidente, porque les costaba organizarse en el día a día o porque así estaban incluso más cerca de los hijos, pero pasaban el día fuera, participaban en actividades en el barrio, en el casal, se veían con amigos, se veían con familiares o muchas veces iban a comer a casa de los hijos, ¿no? Y a la residencia iban a cenar.
incluso teníamos varios casos en que tenían su propio pacto dentro de la residencia de, por ejemplo, poder comer más tarde si luego recogían y limpiaban ellos su mesa y su plato, de forma que no tenían que comer a las 12:30, ¿no? Y podían hacer un horario más acorde a su familia, a sus amistades, o poder llegar más tarde. Este tipo de pactos y negociaciones que fomentaban el mantener la autonomía y la capacidad de decisión sobre el día a día. Claro, en el momento que se desata la pandemia y entramos en esta etapa de confinamiento especialmente rígido y duro en las residencias, se homogeneizaron las medidas. Y las medidas muchas veces fueron el encierro absoluto en la habitación, ¿no? Dejando la comida en la puerta. Claro, esto para estas personas que habían usado la residencia como un lugar de descanso, pero no como un lugar de vida, fue especialmente duro, ¿no? El nivel de aislamiento y también la falta de decisión sobre el día a día, es decir, bueno, yo puede que me quiera proteger, puede que tenga miedo o no, puede que quiera acatar las normas o no, pero es que no lo decido, sino que me lo están imponiendo. Y emergían varios conflictos en este sentido, que luego entraré un poquito más. Vimos, ¿no? Entre la gente mayor entrevistada, pero en realidad creo que era algo bastante común a nivel social, una sensación de temor, de incertidumbre y de falta de confianza en la información recibida. Con lo que comentábamos antes de los 3 niveles de la conectividad social, creo que esto es importante porque no se vio afectado solo el primer nivel de la conexión más cotidiana y emocional con los vínculos personales y el segundo nivel de la comunicación con el barrio, la inclusión en actividades a un nivel comunitario, sino que también se vio afectado ese tercer nivel de implicación, ¿no? De sentirse parte de la sociedad. Porque de repente se perpetuaba una serie de prejuicios idealistas en los medios, como ha explicado el compañero antes, y al mismo tiempo se tenía una información que era poco fiable y que generaba desconfianza. En cuanto al tema del aislamiento, había una pérdida de socialización marcada no solo por la idea de no se puede salir prácticamente de casa, no te puedes ver con los nietos, no entres en lugares cerrados, sino porque se acababa también la socialización que marcaba unas rutinas, la socialización marcada por, ¿no? En ocasiones, las personas mayores y todos nosotros tenemos un nivel de socialización que no es aquel buscado por quedar con una persona, sino por relacionarte con los vendedores, por encontrarte a la misma gente cuando paseas, por coincidir en el parque y, por supuesto, por participar en actividades grupales, ¿no? Sobre todo las mujeres de nuestra muestra, muchas de ellas eran muy activas y estaban apuntadas a actividades o a los grupos de vincles o a una serie de elementos que al verse privados de ellos, por mucho que recibían el apoyo, por ejemplo, de que alguien les llevara la compra, no era solo el apoyo material lo que necesitaban, era ese tipo de socialización y de encuentro cotidiano. Por otra parte, también nos interesa, que esto lo ha comentado antes también el compañero, hablar de la resiliencia, porque sí que vimos cómo se ponían en marcha estrategias cotidianas de afrontamiento de la situación de adversidad, ¿no? Por ejemplo, el ponerse en nuevas rutinas y nuevas tareas. Yo cuando llamaba a muchas de las participantes, me decían, no, yo no me aburro, yo estoy muy ocupada, porque yo me tengo que levantar y tengo que hacer la casa, y entonces además tengo ejercicio, y además me conecto online a los ejercicios, ¿no? La idea también, por ejemplo, del ejercicio físico. Una de las principales preocupaciones y temores que tenían era perder autonomía física, ¿no? O quedar en una situación de dependencia, de mayor dependencia, a raíz de no poder salir a la calle, no poder pasear, no poder cumplir incluso con prescripciones médicas. Ya no era una cuestión del espacio público, solo como lugar de socialización, sino como lugar de bienestar físico, ¿no? Y de cumplir con una serie de normas en ese sentido. Entonces había un esfuerzo por cuidarse, la mayor parte de personas mantenían alguna rutina de ejercicio, de tareas de reorganización de espacios, es uno de los temas que exploramos y era muy común redecorar la casa, cambiar las cosas de sitio, o por ejemplo, una de ellas que me interesó especialmente contaba que como no iban a ir sus hijos a verla, iba a estar sola, pues que la casa iba a estar más fea, pero iba a ser más cómoda para ella, porque ella lo que iba a priorizar era no caerse al suelo. Entonces había como apartado todos los muebles y creado espacios como mucho más accesibles y diáfanos que la permitían a ella circular con mayor libertad, porque ya había una cuestión de poner el propio cuerpo en el centro de la organización del espacio. Y 1 minuto y medio. Perfecto, una diapositiva. Y por último, me interesaba también plantear cómo esa tensión que genera la pandemia entre la protección y la autonomía, muy marcada también por los prejuicios edadistas, no se daba solo en las residencias, donde había una norma institucional homogeneizadora que no permitía la toma de decisiones ni la individualización de la solución, sino también muchas veces con la familia, ¿no? La tensión entre no debería salir, cuándo debería salir y de repente, ¿no? Personas que a lo mejor habían tenido bastante autonomía en su día a día se veían privadas de esa capacidad de decisión donde se priorizaba la decisión que además iba cambiando de los hijos y de las hijas, ¿no? De ahora te voy a ver, ahora no, ahora te tienes que quedar aislado, ese tipo de cosas.
En el entorno digital sí vimos un mayor nivel de socialización digital mayoritariamente, donde se incorporaban nuevas tecnologías, o se utilizaban más, aplicaciones y mayor uso de las que ya se tenían. Las videollamadas en familia han sido algo muy recurrente, también en las residencias. No obstante, analizábamos que las residencias tenían un elemento más emocional que relacional. Es decir, que muchas veces el tipo de videollamada que se producía era, por ejemplo, poniendo una pantalla grande en la sala de estar, donde todo el mundo veía a la familia del residente que estaba hablando, con lo cual el nivel de comunicación era bastante difícil, ¿no? Porque había un mal audio, todo el mundo lo estaba escuchando, no había intimidad, pero bueno, tenía una función como de vínculo emocional. Al mismo tiempo, esto no quiere decir que todos se incorporaran al tema digital, ¿no? Había también ciertas resistencias, gente que o no sabía o sentía que ya no tenía el apoyo para incorporar esas tecnologías del hijo que llegaba y le descargaba la aplicación, o la gente que se mantenía en, bueno, pues yo prefiero esperar y prefiero las relaciones cara a cara. Hemos detectado también una generalización en los usos tecnológicos donde las mujeres priorizan la relación y ello les lleva incluso a interesarse más por las tecnologías en cuanto a lo que se podría pensar, ¿no? Del prejuicio edadista o sexista de la mujer mayor como incapaz tecnológicamente. Por el contrario, lo que emerge en los resultados es que las ganas de mantener los vínculos relacionales lleva a que muchas veces utilicen más y más frecuentemente y mejor, ¿no? O sea, con mayor habilidad el móvil, el WhatsApp y las videollamadas, ¿no? Y en los hombres sí vimos que aumentaba el tema del entretenimiento, como según qué aplicaciones y juegos, o el uso del WhatsApp como una forma de entretenimiento, de compartir memes y otro tipo de informaciones breves. También durante el periodo más duro de confinamiento y posteriormente se han generado nuevos vínculos digitales, ¿no? Por este mayor uso de las TIC, pero también presenciales, como el tema de la conexión con los vecinos. Muchos participantes nos contaban el tema del aplauso a las 8 de la tarde como un momento de vínculo y de emoción, ¿no? Y de ver a la gente y relacionarse con ellos. Y también ofrecimientos frecuentes de hacer la compra o de otro tipo de apoyos que se requirieran. Y por último, también emergió el tema de cómo se recuperaron vínculos lejanos, ¿no? Como un momento así de catástrofe y de pandemia lleva a que se llamen con familiares lejanos, con personas que hacía tiempo que no se veían, y en algunos casos esto se ha mantenido en el tiempo, ¿no? Y ha regenerado vínculos que estaban olvidados o incluso ha llevado a la reconciliación con personas con las que hace tiempo no se tenía relación o había habido algún tipo de conflicto. Como veis, son resultados muy emergentes. Acabamos de terminar el trabajo de campo y estamos ahora mismo analizando todo esto. Y nada, muchas gracias. Y aquí mi mail, por si hay alguna pregunta ahora o alguna posterior, también puede ser por email. Fantástico, gracias Andrea. Ahora pasamos al debate. Tenemos 20 minutos más para discutir, hacer las preguntas que consideréis. Yo voy a ir recogiéndolas a través del chat, si soy capaz. Sí, creo que sí. O sea que si alguien quiere hacer alguna pregunta, solo tiene que escribirla por el chat y yo la leeré, porque creo que algunos de los ponentes no pueden ver el chat. No todos, digo, a través de la aplicación. Claro, ahora sí podemos hacerlo, yo creo, todos. Es cuando compartes pantalla. Vale, pues como queráis. Dejo un poco un tiempo para que alguien haga preguntas, si no, haré yo alguna o podemos también hacernos entre nosotros como consideréis. A ver. Bueno, yo tengo alguna pregunta, un poco, quizás una pregunta general que os lanzo un poco porque creo que están conectadas, que tiene que ver un poco conectando las ponencias. Parece ser que lo que hemos visto es que hay los cuidados sociales, como decía Dolors, digamos, no han tenido una primacía en la consideración de la pandemia, especialmente al principio, ¿no? Donde el foco estaba en la emergencia sanitaria, en los hospitales, etcétera. Y todo ese cuidado social ha quedado relegado a un segundo plano. Ya lo era así estructuralmente hablando, pero digamos que se ha visto de manera muy descarnada, digamos, como consecuencia de la pandemia. Y por otro lado está la cuestión del edadismo. No sé qué pensáis, pero es una opinión, pero un poco una opinión y una pregunta. ¿Cómo se concilian? O sea, por un lado, un reivindicar los cuidados sociales y por otro lado, un intentar
como decía Álvaro, ¿no? Una sociedad más justa donde haya menos edadismo, ¿no? Porque, y ahí viene un poco la cuestión, que precisamente en nuestro caso, que nos hemos movido en un terreno de lo no profesional, digamos, de los apoyos informales, de la conectividad social, un poco el trabajo que presentaba Andrea, ¿no? De cómo se dan esos apoyos a través de los vecinos, de las familias, de manera... lo que vemos es que hay un elemento de las personas mayores como agentes, que buscan medios, que utilizan la tecnología, que tienen recursos, etcétera, ¿no? Y muchas veces las discusiones sobre la pandemia están muy giradas en torno a qué pueden hacer los profesionales, de alguna manera, ¿no? Y no sé si hay algo de cómo situar la voz de las personas mayores más en el centro, porque muchas veces, incluso en foros como este o en foros donde los profesionales tienen, digamos, mucho peso, la voz, digamos, en primera persona de las personas mayores está como bastante ausente, ¿no? Y no sé si eso podría ayudar, por un lado, a un poco la línea de erradicar un poco esos estereotipos, digamos, edadistas, y por otro lado, situar el cuidado social también en un valor, darle más valor, no lo sé. Es una reflexión en voz alta, sí, para intentando ligar las tres. ¿Puedo decir alguna cosa? Sí. Sí, claro. Yo creo que una cuestión muy profunda, a partir que nos hemos sentido interpelados a través de la COVID, es qué valor damos al envejecimiento. Esto seguro que lo habéis discutido las personas que estáis aquí, pero estamos viviendo más años, pero ¿con qué calidad de vida? ¿Y qué valor le damos a las personas mayores? ¿Las hemos de esconder para no verlas, no ver la fragilidad? Entonces, yo creo que es una cuestión muy profunda. Y otra cuestión que tiene que ver también con lo que estamos comentando, ¿qué valor le damos a cuidar de los demás? Yo he señalado un elemento que seguramente sería revolucionario si lo asumiéramos todos y todas, que es cuidar, es atender las necesidades de los demás. Por tanto, va en contra del valor que hay ahí detrás, va en contra de la lógica individualista que sitúa, digamos, como ¿no? El centro de lo social, pues a las personas adultas, autónomas, sanas, productivas, etcétera, ¿no? Entonces, si pensamos en las necesidades de los demás, también hemos de reconocer nuestras vulnerabilidades, que en partes de la vida somos personas vulnerables y somos interdependientes. Insisto que si esto estuviera más presente como elemento central, más que este individualismo exacerbado que nos impone el sistema social y económico en que vivimos, seguramente construiríamos una sociedad distinta que daríamos más valor a todas las personas. Entonces ya sé que esto es muy abstracto lo que digo, ¿no? Pero en cambio, ¿cómo se concreta en el día de hoy el modelo de cuidados, que es un modelo que no le damos valor, que cuando se profesionaliza, pues pensamos que si lo hacen las mujeres no necesitan formación porque ya saben, que por otro lado un médico o una enfermera o un auxiliar, si trabaja en el sector sanitario, gana más que si trabaja en el sector social. ¿Por qué? ¿No? Entonces, estas cuestiones yo creo que salen a la luz en estas cosas, ¿no? Bueno, sí, ya está. Y yo totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Dolors, ¿no? Y creo que también esa idea de la interdependencia y de la vulnerabilidad nos ayudaría, ¿no? También a repensar los cuidados no como una arena de batalla entre cuidados y cuidadoras, sea en el ámbito profesional o en el ámbito informal, sino como un terreno de encuentro desde ahí, ¿no? Que yo antes había trabajado más en el tema de la discapacidad física, ahora en el tema del envejecimiento, se repitan según qué discusiones enquistadas, ¿no? Si lo miras desde los feminismos, como la denuncia de la sobrecarga en el tema de los cuidados de las mujeres y todo ese, ¿no? Más desde el punto de vista de Federici, de ese capital invisibilizado y alienado, y si lo miras desde el otro sitio, ¿no? La capacidad y la toma de decisiones en primera persona. Y se reproduce un poco el mismo marco con el tema de las residencias, ¿no? O sea, el problema es que las personas residentes están ahí, no tienen derechos y no toman decisiones, que es un poco lo que emergen en nuestros datos.
porque hemos investigado con ellas, ¿no? Y las personas residentes dicen, estamos encerradas y se nos están transgrediendo nuestros derechos. Pero claro, si lo miras desde el punto de vista de los profesionales, como las investigaciones de Dolors, emerge, no, es que tenemos una situación de precariedad laboral, de falta de derechos, de sobrecarga. Entonces, claro, convertirlo continuamente como en una especie de enfrentamiento nos dificulta ver que el problema es la desvalorización social del cuidado y el entender como algo que no es valioso ni lo que se hace ni las vidas de quienes se cuidan. Y que ahí es donde está el terreno de conquista y donde hay que dar la batalla, yo creo, para encontrarnos. Pues por aportar, yo quiero complementar lo que han dicho las compañeras, que estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que esto requiere cambios a nivel de sociedad, unos cambios bastante complejos a nivel de administración. Por ejemplo, de acuerdo un poco con los planteamientos de Elinor Ostrom, que fue premio Nobel de Economía. Esto se relaciona con la coproducción de los servicios. Esto es, nos hemos hecho en esta sociedad individualista que señalaba Dolors, unos receptores de servicios cuando se necesitan, pero a cambio no somos productores de servicios, por lo menos en términos de servicios específicos, porque luego efectivamente está todo este cuidatoriado que está necesitado de formación, de capacitación, de que se dignifique el tema de los cuidados. Pero en cambio, no, el planteamiento que hay desde lo que es un planteamiento del estado de bienestar, en el que se dotan unos servicios de manera institucional, muy estructurados, muy inflexibles, que convierten a la gente en un paciente receptor de servicios en lugar de alguien activo, nos ha puesto en una sociedad en la que la persona está desempoderada para realizar este tipo de dotación de servicios que están relacionados muy con el enfoque comunitario. Entonces, uno de los grandes caballos de batalla que hay ahora para los cuidados de larga duración es la integración a la coordinación sociosanitaria, que normalmente deja de lado la parte comunitaria, que es una de las partes que digamos que está denostada y que además representa un capital social, económico y potencial de trabajo y de cuidados muy, muy alto. Esto se vincula también, yo creo, con lo que se habla de la vulnerabilidad y de lo que decía Francesc Torralba en la Carta de Cuidados que planteaba la Caixa. Que somos una sociedad de los cuidados, que tenemos que asumir esta vulnerabilidad, saber que hemos sido cuidados, que cuidamos, que cuidaremos y que seremos cuidados de una manera que digamos, se aleje un poco de esta omnipotencia que se tiene en algunos aspectos, y atender a que somos una sociedad que sin los cuidados se desestructura y se rompe. Y me lleva a una última historia, que es el tema del edadismo. Esto, claro, se vincula también con el edadismo y con lo que hacemos y cómo denostamos también a un grupo de acuerdo a un aspecto puramente cronológico. Yo, aunque sea tirar piedras contra mi propio tejado, y además pues se pueden malinterpretar bastante, pero creo que el término personas mayores cada vez aporta menos. Porque tú planteas un término, una categoría para la descripción de algo cuando te permite definir algo. Pero personas mayores es un grupo tan heterogéneo que no estás haciendo nada, estás planteando una separación arbitraria, planteando un endoexogrupo que implica que haya este tipo de planteamientos discriminatorios. Entonces, yo no sé si además de que, bueno, que las personas mayores ya no tienen una cosa de decir a partir de los 65 años me jubilo y no hago nada más, sino sigo trabajando toda la vida y sigo aportando a la sociedad. No sé si es un término que debería desvanecerse poco a poco, no que lo vayamos cambiando de viejos a ancianos, de ancianos a personas mayores, de personas mayores a lo que toque en determinado momento. Creo que hay muchas cosas que tienen que cambiar y que posiblemente vayan de la mano. No sé hasta qué punto podrán hacerlo coordinadamente, o será una cosa que prosiga con el estado desigual de bienestar que tenemos actualmente, ¿no? Si puedo Muchas gracias. añadir alguna cosa, el modelo actual de cuidados necesita una remodelación, y esto yo creo que la pandemia lo ha evidenciado.
de alguna manera, tanto el modelo residencial como la atención domiciliaria está pensada en su organización, en las necesidades de la gestión y organización de las empresas, no tanto en las necesidades de la persona, por mucho que se diga que se hace atención a la persona. Y esto ha habido profesionales que me lo han dicho, no te lo creas, esto de la atención a la persona, esto lo decimos, pero es muy difícil, es la persona que se ha de adaptar a los horarios, a las lógicas institucionales. Y aquí hay una reflexión que yo creo que ha salido ya, no es nueva, pero que habría que gritarla más, hacerla más en voz alta. El hecho de que hacernos mayores, incrementar nuestra edad, yo estoy en ello, bueno, estamos todos y todas, ¿no? Pero yo estoy en ello bastante, digamos, no puede significar perder la capacidad de decidir sobre nuestra vida. Y esto es un reto muy importante. Esto en el caso de las personas con discapacidad lo han elaborado muchísimo. Pero por decirlo así, las personas mayores, y no sé cómo decirlo, Álvaro, pues no tiene quien las defienda, aunque haya defensores, aunque haya personas que se preocupen de su estado de salud, de su bienestar, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo pensamos que han de ser los servicios para garantizar este cuidado social que de una manera u otra necesitaremos? El cuidado médico ha generado derechos, ¿no? El curar, el atender ha generado derechos, pero el cuidado social no. Por tanto, ¿cómo lo podemos hacer? Yo creo que es la gran pregunta de este momento y sobre todo decir en voz alta que tenemos derecho a decidir sobre nuestras vidas y que de alguna manera las políticas sociales en relación a los cuidados tendrían que tener esto presente. Yo, por añadir, porque nos quedan 5 minutos y voy a ver si hay alguna pregunta más para no monopolizar, pero tengo tres. Por si no pasar un último comentario, vaya. 1, 2, 3, no veo ninguna pregunta más. Pues lanzo la pregunta. Claro, yo esto que comentabas, Dolores, parece clave y lo ligo un poco con un dato que aparece en el estudio de Álvaro, que es recurrente, lo hemos visto también en el estudio que ha presentado Andrea, es decir, tiene algo que ver con la identificación respecto a la vejez y sobre todo a determinadas cosas que tienen que ver con la debilidad, con la vulnerabilidad, con el no poder hacer cosas que hacía, con la fragilidad, con esos elementos. La gente no tiende a identificarse con eso. Muchas veces el edadismo lo reproducen las propias personas, incluso, digamos, independientemente de la que tengan. Y el estudio de Álvaro lo mostraba, ¿no? Incluso personas de edad muy avanzada pueden reproducir esa idea edadista. Lo digo porque una de las diferencias, no sé, para lanzar con la discapacidad, quizás es esa. O sea, tiene que ver con cuál es el sujeto colectivo, digamos, que tiene que estar al otro lado defendiendo los derechos de las personas mayores o defendiendo, como proponía Álvaro de manera muy interesante, la coproducción de servicios. De decir, oye, no, nosotros tenemos aquí que tener una voz para definir cómo tienen que ser los cuidados, cómo queremos vivir, cómo tienen que ser esas residencias. Esto está empezando a pasar, evidentemente, pero claro, la identificación tiene que pasar por asumir también esa otra parte de la vida, que es ese momento de debilidad y que lo que vemos es que hay una tendencia muy, muy clara de no querer ver eso o de no poderse identificar con eso. Bueno, pero que pasa también en el movimiento de personas con discapacidad, donde hay una lucha muy fuerte ya desde los años 70, ¿no? Del movimiento bien independiente, de nada sobre nosotros y nosotros. En ese sentido sí hay una identificación fuerte y una toma de decisiones, pero también hay una reticencia grande a identificarse con la vulnerabilidad. O sea, hay una parte de un discurso activista duro que es de sí podemos y darnos los recursos y los medios para poder participar, para poder hacer, para poder ser, ¿no? O sea, la dificultad yo creo que es encontrarse en el no poder o el no, en la debilidad, en la vulnerabilidad. Bueno, esto hacerlo virtualmente hace como que... Una pregunta te da tiempo. Sí, dale. Yo creo que nos quedan, 4 minutos en reloj. 4 minutos. Vale. Oficiales. Me ha interesado mucho toda la parte de la presentación que has hecho de los proyectos y no paraba de pensar en el proyecto anterior que teníais, el de hombres cuidadores. ¿Habéis podido explorar qué ha pasado con esos hombres cuidadores a raíz de la pandemia? Y si no habéis podido concretamente con ellos, ¿cuál es tu hipótesis en torno a la generización de los cuidados, ¿no? De si esto ha supuesto una regenerización más dura de vuelta a las mujeres
¿O han emergido otros perfiles de hombres cuidadores, como por ahí comparar proyectos? Bueno, gracias por la pregunta, Andrea. Para situar, antes de este proyecto estábamos haciendo otro, que es la implicación de los hombres en los cuidados de larga duración. No, insisto en esto último porque no era tanto la implicación de los hombres en las tareas de crianza, que es muy interesante, es importante, y los cambios han de venir por ahí, pero como sabéis muy bien, la crianza tiene glamour, y si vemos pues a un papá joven con el niño en los brazos o una niña, nos parece estupendo y es un símbolo de igualdad. Pero los hombres no se implican tanto en el cuidado de mayores y dependientes. Y cuando lo hacen, que también hay una figura muy invisibilizada, que es los hombres mayores que cuidan de esposas mayores, que esto es muy invisibilizada porque no hay tanto, porque las mujeres viven más años y por tanto tenemos muchas mujeres solas, pero cuando se envejece conjuntamente, en pareja, llega un momento, sobre todo a partir de los 80 años, que son los hombres que cuidan más a las mujeres que al revés, por la incidencia de las enfermedades neurológicas y que afectan más a las mujeres y otras situaciones, ¿no? Entonces, en estos casos han tenido que seguir, ¿no? Han tenido que seguir. Lo que es más débil la implicación es que, claro, el tema es complejo porque cuando entendemos cuidar, ¿qué entendemos? Cuando una persona está en el mercado de trabajo, y ahora esto es igual para hombres y mujeres, y tiene sus padres o su padre o su madre a quien ha de cuidar, lo que hace es tener la responsabilidad del cuidado, pero delegarlo a terceras personas. Esto es lo que se hace, ¿no? Entonces, en este sentido, hoy se negocia más el cuidado. Y en este sentido, en el caso de hijos únicos, en el caso de personas que viven más cerca de sus padres, etcétera, han tenido que repartirse más el cuidado entre hombres y mujeres. Esto lo hemos visto. Y estos cónyuges mayores que cuidan a sus esposos mayores, ¿qué pasa? Que el confinamiento ha sido muy duro para todo el mundo, muy duro en los hogares. En las residencias lo ha sido, lo habéis citado, ¿no? Pero en los hogares ha sido una cosa tremenda. Cambiar las rutinas, el no poder salir a pasear en un determinado momento con una persona con Alzheimer que necesita cada día una rutina, etcétera, ha generado situaciones de mayor tensión y de burnout, ¿no? De decir, es que ya no puedo más. Y hay una diferencia entre los hombres y las mujeres que cuidan, que es que las mujeres hablan entre sí de estas cosas. Y los hombres no. Es decir, este poder compartir, es decir, las mujeres cuando se unen o mediante las tecnologías hablan, ¿no? Constantemente, ¿cómo está mi hijo? ¿Cómo está tu mamá? Forma parte de conversaciones de mujeres. En el caso de los hombres, no. Se habla de otras cosas. Se habla de fútbol, o se habla de política, o se habla, yo qué sé, de cuestiones más sociales y políticas que individuales, pero sobre todo de cuidados no se habla. Y esto genera más aislamiento en los cuidadores. Lo que hemos visto es que este aislamiento, ya no de la persona cuidada, sino del cuidador o cuidadora, que se da cuando son procesos largos, ¿no? Cuando es un Parkinson, cuando es un Alzheimer, cuando son procesos o un ictus, ¿no? Cuando son procesos tan largos, se aíslan más los hombres que las mujeres, porque tienen menos socialización de las preocupaciones que tienen. Bueno. Pues vamos a dejarlo aquí porque son las 6:30 en punto y quería, bueno, agradeceros muchísimo vuestras presentaciones, la discusión final creo que ha estado súper bien, muy completo y me voy muy contento. Espero que al resto de la gente que está aquí en la lista les haya parecido interesante, yo creo que sí, aunque no veo las caras, pero nada, pues agradeceros una vez más y bueno, esperemos podamos seguir conversando sobre tan urgente, tan importante y tan necesario, ¿de acuerdo? Pues nada, venga, cuidados mucho. Gracias. 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 Adiós. Gracias a todos por atender.